Estimados estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la institución educativa Pedro Nolasco, les habla el profesor Luis Urbina Jara de la asignatura de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el nazismo alemán, ¿no? Dentro de las corrientes ideológicas del mundo. El nazismo alemán, llamado también nacionalismo o partido nazi, fue una ideología surgida en Alemania, ¿no? Luego de sufrida la derrota de la Primera Guerra Mundial. Simultáneamente, el fascismo también cobraba fuerza en Italia, ¿no? En Bulgaria, en Rumanía, España, Portugal, así como otros países europeos. El nazismo se fundamentó en una ideología social, política, económica y cultural, desarrollada por sectores de pensamiento radical, ¿no? Reunificado en torno al descontento imperante en la época. ¿Por qué descontento imperante? Porque en aquellos tiempos Alemania pagaba cuantiosas sumas de dinero a los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial, y como a Alemania se le impuso sanciones económicas por ser responsables de esta guerra, pagaba mucho dinero y el pueblo estaba pues pasando situaciones difíciles, ¿no? Entonces, había un descontento imperante en la época del nacimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que luego habría de dirigir don Adolfo Hitler, ¿no? Ahí vemos a don Adolfo Hitler, ¿no? Con su clásico saludo que hacía Hitler, ¿no? Río Richard decía, ¿no? Entonces, este era pues don Adolfo Hitler y su clásico saludo al estilo nazi, ¿no? Esta ideología, el nazismo, era de extrema derecha y rechazaba tanto la democracia liberal como los regímenes socialistas de partido único basadas en el marxismo, ¿no? Basadas en el marxismo. ¿Y cuáles eran los símbolos nazis, ¿no? Los símbolos nazis representaban la proclama por la preservación de la sangre y la tierra. Miren, su símbolo era la cruz esvástica, ¿no? Y sus métodos eran totalitarios de gobierno, indujeron la violencia callejera, la persecución a los dirigentes opositores, la discriminación de las minorías y conflictos armados con países vecinos. Este era la esvástica, ¿no? Y que era pues símbolo completamente nazi, ¿no? Y muchos tenían tatuados estos símbolos en su, en su, en su cuerpo, ¿no? El nazismo tenía métodos totalitarios. El nazismo se identificó con una estética militar, ¿no? Y símbolos de su pasado glorioso a recuperar. Había un águila imperial, la cruz gamada, la esvástica y los colores rojo y negro, que eran colores que simbolizaban en su bandera, y por la proclama de la sangre y la tierra, ¿no? El Boven era lo que ellos decían, ¿no? Era lo que perseguían. Dentro de ello, también teníamos nosotros a los aliados nazis, ¿no? Aquellos que de alguna u otra manera estaban bajo la influencia alemana, ¿no? La Alemania nazi se mostró crítica a la mayoría de los países vecinos, ¿no? Así como con los Balcanes, los territorios eslavos, ¿no? Y a los que acusaban de ser hogar de razas inferiores, ¿no? Los nazistas decían que los Balcanes y los territorios eslavos eran razas inferiores, y por lo tanto
ellos no podían competir con los alemanes, que era la raza aria, ¿no? Durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, sus aliados principales fueron el Japón imperial, ¿no?, de Hirohito, la Italia del dulce Benito Mussolini, y los cuales atravesaban pues momentos políticos bastante similares, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el origen, ¿no?, el origen del nazismo. ¿Cómo nace el nazismo de Hitler? El origen del nazismo, o sea, que era la primera expresión política del nazismo, fue el Partido Obrero Alemán DA, ¿no? Eran las siglas. Fundado por Anton Deffler el 5 de mayo de 1919, ¿no? Ahí Hitler se unió a esta agrupación en julio de ese año y en poco tiempo se transformó en un líder indiscutido, ¿no? Y rebautizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Hitler nació en Austria en 1889 y había combatido como soldado, y fruto de su estrategia militar fue ascendido a cabo durante la Primera Guerra Mundial. En 1923, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza, pero fracasó en su golpe de Estado, y que lo llevó a pasar, pues, siendo prisionero a 11 meses de prisión, ¿no? Hitler, ahí en prisión, escribió su obra Mi lucha, una obra en la que clarificó la ideología del nazismo y expuso sus proyectos antisemitas, anticomunistas y antipangermanistas. Luego de expresar la libertad, Hitler condujo el ascenso del partido hasta ganar las elecciones de 1933. Accedió así al cargo de canciller en Alemania, y estas facultades eran similares a la de un primer ministro, ¿no? Una vez en el poder, clausuró el Parlamento, o sea, el Congreso alemán, y estableció una dictadura que puso fin a la República de Weimar, ¿no?, vigente desde 1918, ¿no? Bien, visto esto, vemos qué eran las características del nazismo, ¿no? El nazismo, entre sus principales características, estaba que concentró todos los resortes del Estado en una sola persona, ¿no? Rechazó el sistema democrático. Sostenía ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás. O sea, se creían una raza absoluta, que ellos debían de dominar el mundo, ¿no? Defendió el pangermanismo, que fomentaba la unión política y cultural de todos los pueblos de origen germánico, ¿no? Esto era los pensamientos de Hitler, del nazismo, ¿no? O sea que también, aparte de ello, manipuló también los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en cine, en la radio, en los diarios y la televisión jugaron un papel protagónico en la estrategia del nazismo para difundir su ideología, ¿no? La finalidad de este control era mantener aglutinado al pueblo alemán en torno a ciertos objetivos, ¿no?, como vengar la derrota de la Primera Guerra Mundial, abolir el Tratado de Versalles, hacer de Alemania la primera potencia mundial y mantener la pureza de la raza aria, ¿no? Eso era uno de los fundamentos del nazismo, ¿no? Entonces, viene lo que era el ascenso del poder, ¿no? Y el ascenso del poder de parte de los alemanes, ¿no? Estaba pues puesta bajo la figura de Hitler, ¿no?
Y Hitler, a través de su partido político, ¿no? Obtuvo una votación del 37% del voto popular, la cual lo llevó al poder, ¿no? Y ese poder hizo que el nazismo aprovechara la crisis permanente de la República de Weimar, ¿no? De Weimar, para instigar el pensamiento antidemocrático y asediar a sus opositores mediante grupos de choque, ¿no? Estos grupos de choque eran las SA, ¿no? O sea, las camisas pardas, que era casi igual que las camisas negras de Mussolini, ¿no? Del Duce que le decían, ¿no? Entonces, este ascenso de poder de Hitler, este ascenso de poder de Hitler, culminó a que este cerrara el Congreso, ¿no? Y luego ordenó la reelección del Congreso y la posterior quema del edificio, ¿no? La famosa quema del Reichstag, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo quemó? Para justificar la imposición de un estado de emergencia y la asunción de poderes dictatoriales para controlar la crisis. Poco después, los partidos de oposición serían ilegalizados. O sea, Hitler tomó el poder en toda la estructura del Estado, ¿no? Y a los partidos políticos que se oponían, los mandó a la clandestinidad. O sea, los borró dentro del sistema político imperante, ¿no? Esto fue lo que realizaba Hitler en cuanto a la asunción del poder. Una especie de fujimorismo, si se quiere poner también acá en el Perú, ¿no? Agarró los medios de comunicación, cerró el Congreso, se hizo popular y tuvo mayoría absoluta dentro del poder, ¿no? Bien, entonces, asumido el poder, ¿no? Teniendo el poder don Adolfo Hitler, ¿qué hizo él? ¿No? Él tenía la política del espacio vital, ¿no? ¿Y en qué consistía el espacio vital? ¿No? El espacio vital alemán tenía pues objetivos bastante definidos, ¿no? Y este objetivo bastante definido era uno de los preceptos más peligrosos del nazismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio vital fue la impresión de ampliar, ¿no? Lo que se llamaba el Lebensraum, ¿no? De Alemania, y que intentaba recuperar los territorios que habían sido históricamente arrebatados, ¿no? Esto resumido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ellos querían pues recuperar esto, ¿no? Por ejemplo, los sudetes checoslovacos, ¿no? Por la misma nación austriaca, que fue anexado en 1938 al Tercer Reich alemán, ¿no? Pero ahí sí, sin necesidad de realizar un disparo, ¿no? Este precepto terminaría justificando el intento de Alemania de conquistar el mundo entero, ¿no? Luego tenemos la ideología racial de los nazis, ¿no? La ideología racial de los nazis estaba pues también inmersa con un modelo político, y este modelo político propuso que haga bajo el centralismo de todo el poder, ¿no? En una suerte de un partido absolutista, totalitario y monopartidista, y cuyos valores eran la organización y la conducción de la sociedad completa, imponiendo la militarización y la partidación de las instituciones, así también como de un culto a la personalidad del caudillo, o el Führer, ¿no? En alemán, que significa guía, conductor, y a quien emanaba toda la autoridad del poder. ¿Quién era ese? Nada más que Adolfo Hitler, ¿no? Todo un conductor. Bien, jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte.